Doña Sida es ingresada a la fuerza tras ser acusada de locura por su nuera y por su propio hijo. Todo comienza cuando ella ofrece un pastel y es humillada delante de la familia. En la clínica, es dopada, aislada y tratada como una carga, pero un secreto olvidado despierta la conciencia del hijo y nada volverá a ser como antes. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol de la tarde iluminaba los jardines impecables de la mansión Alburquerque en Barrio Norte, zona noble de Buenos Aires. Mauricio Alburquerque, heredero del imperio inmobiliario fundado por su fallecido padre, observaba la ciudad desde lo alto de su balcón panorámico. A sus 45 años, comandaba emprendimientos de lujo que se extendían por todo el país, mientras bebía champán francés importado, especialmente para la fiesta que tendría lugar esa noche. La mansión de arquitectura contemporánea, con sus 1000 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas, piscina de borde infinito y vista al perfil de la ciudad y el río de la Plata, era el símbolo perfecto de su éxito. No había un centímetro de aquel espacio que no hubiera sido planeado por decoradores renombrados. Cada obra de arte, cada pieza de mobiliario italiano, cada detalle gritaba estatus y poder. ¿Todavía pensando en el proyecto de Punta del Este? La voz afilada de Débora, su esposa, cortó sus pensamientos. Ella apareció en el balcón usando un vestido de diseñador y joyas que combinaban perfectamente con la decoración de la casa, impecables, frías y caras. Los inversores confirmaron su presencia para esta noche. Necesitamos impresionarlos. Mauricio respondió sin desviar la mirada de la ciudad. Débora se acercó ajustándose el collar de diamantes. Contraté al chef más solicitado del momento. El buffet será exclusivo. Las flores vinieron de Colonia esta mañana. Y la lista de invitados está impecable. Ningún nuevo rico para avergonzar a todos con historias de superación. Hizo comillas con los dedos, con una sonrisa de desdén. Perfecto. Mauricio respondió automáticamente. Su vida era conducida por aquel guión desde hacía tanto tiempo que apenas percibía cómo las decisiones simplemente fluían a través de él, sin realmente partir de él. En la planta superior de la mansión, distante de las áreas sociales y de las miradas de los frecuentes invitados, doña Sida preparaba un pastel de maíz en la pequeña cocina anexa a su habitación. La madre de Mauricio, una señora de 70 años, conservaba en los gestos simples la memoria de una vida muy diferente de la que su hijo ahora llevaba. Nacida en el interior de Córdoba, María Aparecida, doña Sida, como todos la llamaban, había criado a su hijo sola tras la partida precoz de su marido. Con las manos ahora arrugadas por el tiempo, ella había cocinado, lavado, planchado y ahorrado cada centavo para garantizar que Mauricio estudiara en las mejores escuelas. La herencia que transformó a su hijo en magnate llegó solo cuando él ya estaba en la universidad. Un tío distante, sin hijos, había dejado propiedades que se valorizaron exponencialmente con el auge inmobiliario. Usted no debería estar cansándose, Juana, la única empleada con quien doña Sida realmente conversaba, entró en la pequeña habitación. Si doña Débora se entera de que usted está cocinando de nuevo. Juana, mi hija, yo no nací para quedarme sentada mirando la nada. Y hoy es el cumpleaños de mi Mauricio. Él puede no recordarlo con toda esta agitación de negocios, pero una madre no olvida. Juana sonrió con tristeza. Sabía, como todos los empleados de la casa, que doña Sida vivía prácticamente aislada en el ala norte de la mansión. Débora la trataba como una reliquia inconveniente, un recordatorio viviente de los orígenes humildes del marido que no combinaban con la imagen que ella quería proyectar. El pastel de maíz con dulce de guayaba era su preferido cuando niño. Doña Sida continuó, mientras mezclaba los ingredientes con cariño. Cuando no teníamos dinero para regalos, yo hacía este pastel y encendía una vela. Él era tan feliz. Desde fuera de la puerta, sin que las dos lo percibieran, Débora observaba la escena con desprecio. Después de algunos segundos, siguió por el pasillo con pasos decididos hasta el estudio donde su marido revisaba documentos. Su madre está cocinando de nuevo, anunció sin ocultar la irritación.
Le dije que contratamos personas para eso. Ella insiste en actuar como si aún viviera en aquel inquilinato. Mi madre nunca vivió en un inquilinato, Débora. Mauricio corrigió, sin levantar los ojos de los papeles. Era una casa sencilla, pero decente. Que así sea. El punto es que ella no entiende nuestro estilo de vida. Los empleados terminan confundiendo las jerarquías cuando la ven actuando como una de ellos. Mauricio finalmente levantó la mirada. ¿Qué quieres que haga? Ella ya está confinada en el ala norte. Rara vez participa en los eventos sociales. No puedo prohibirle cocinar si eso la hace feliz. No estoy hablando de prohibir. Estoy hablando de adecuación. Débora caminó por la sala, tocando objetos caros con la punta de sus dedos perfectamente manicurados. ¿Ya pensaste en ponerla en una de esas comunidades para la tercera edad? Lujosas, con actividades, personas de su edad. No vamos a discutir eso ahora. Tengo una reunión en 10 minutos. Está bien, pero piensa en lo que te dije. Esta noche los Mendoza estarán aquí. El patriarca de la familia controla la mitad de los hoteles de lujo de la Patagonia. Imagínate si tu madre aparece hablando de cómo lavaba ropa para afuera. La mención a los Mendoza hizo que Mauricio se tensara. Era el contrato más grande de su carrera. Un resort de altísimo nivel que sería construido en Península Valdés, con una inversión de $500 millones. Necesitaba que todo fuera perfecto. Hablaré con ella. Cedió, finalmente. Mientras tanto, en el jardín trasero, lejos de las vistas de la casa principal, Renato cuidaba meticulosamente las orquídeas raras. Contratado hacía solo 3 meses como jardinero, observaba la dinámica de la mansión con ojos atentos. Hijo de agricultores del interior de Santa Fe, había estudiado botánica y trabajado en los mejores jardines del país antes de llegar allí. Señor Renato, la voz gentil de doña Sida lo sorprendió. La señora se acercaba con pasos lentos, trayendo una taza. Le traje un café, señor. Está haciendo frío aquí afuera. Doña Sida no necesitaba molestarse. Él sonrió aceptando la bebida caliente. Era uno de los pocos en la propiedad que trataba a la madre del patrón con el respeto que ella merecía. Usted hace milagros con estas plantas. Mi padre decía que manos benditas hacen florecer la tierra. Gracias. Aprendí con mis padres. Tenían una pequeña finca en Colonia. ¿Colonia? ¡Qué coincidencia! Las flores de la fiesta de hoy vinieron de allí. Doña Sida comentó mirando hacia la casa. Mi hijo cumple años hoy. 45 años. El tiempo vuela, ¿verdad? Renato percibió la tristeza en los ojos de la señora. ¿Usted hizo algo especial para celebrar con él? Un pastel de maíz con dulce de guayaba. Era su preferido cuando niño. Ella sonrió con nostalgia, pero estos eventos sociales son tan sofisticados ahora. No sé si habrá espacio para un simple pastel casero. Los mejores sabores son aquellos que nos recuerdan quiénes somos realmente. Doña Sida. Antes de que pudieran continuar la conversación, la voz de Débora resonó desde el sistema de intercomunicación externo. Renato, necesitamos que termines el jardín delantero inmediatamente. Los invitados comenzarán a llegar en pocas horas. Con su permiso, doña Sida, el deber me llama. Se disculpó, devolviendo la taza vacía. Mientras caminaba de regreso a la casa, doña Sida vio a su nuera supervisando a los empleados que montaban mesas y decoraciones para la fiesta. Sus miradas se cruzaron brevemente. Débora desvió primero, fingiendo no verla, y volvió a dar órdenes a los empleados con voz autoritaria. En el fondo de su corazón, doña Sida sentía que algo había cambiado profundamente en su hijo desde el matrimonio con Débora, como si cada día él se alejara más del niño que había criado con tanto amor. Pero ¿qué podía hacer una madre sino seguir amando y esperando que un día él encontrara nuevamente su verdadero camino? La noche caía sobre Buenos Aires cuando las primeras luces de la mansión Alburquerque se encendieron. Coches de lujo comenzaron a llegar, estacionando en la entrada circular donde los aparcacoches de uniforme esperaban. Mauricio, impecablemente vestido con un traje italiano hecho a medida, recibía a los invitados junto a Débora, quien lucía un deslumbrante vestido rojo y una sonrisa tan ensayada como convincente. «Ricardo, qué placer tenerte aquí». Mauricio saludó efusivamente al patriarca de la familia Mendoza. «Esta es mi esposa, Débora».
Ricardo Mendoza, un hombre de casi 70 años, cabello canoso y porte imponente, estaba acompañado de su hijo, Felipe, y de su nuera, Cristina. La familia controlaba un imperio hotelero en la Patagonia y eran los principales inversores del nuevo resort que Mauricio planeaba construir. El placer es nuestro, Mauricio. Su casa es magnífica, exactamente como esperábamos. Vamos al salón principal. El bar está sirviendo las mejores etiquetas y el chef preparó aperitivos exclusivos. El evento transcurría perfectamente. La orquesta tocaba músicas suaves, los camareros circulaban con bandejas de plata y las conversaciones fluían entre negocios, política y chismes de la alta sociedad. Débora comandaba todo con precisión militar, garantizando que cada detalle estuviera perfecto. En el piso de arriba, doña Sida terminaba de arreglar su pastel de maíz. Había decidido bajar solo para darle un abrazo rápido a su hijo y entregarle su regalo sencillo. Además del pastel, había tejido una bufanda con lana especial, algo que él pudiera usar en los viajes internacionales a lugares fríos. ¿Usted está segura, doña Sida?, Juana preguntó ayudándola a arreglarse. La fiesta de abajo está llena de gente importante. Es el cumpleaños de mi hijo, Juana. Una madre no necesita invitación formal para abrazar a su hijo el día en que nació. Ella sonrió ajustándose el vestido azul sencillo, el mejor que tenía. Solo lo saludaré, le entregaré mi regalo y regresaré. Ni siquiera molestaré la fiesta. Mientras tanto, en el salón principal, Mauricio conversaba con Ricardo y Felipe Mendoza sobre los detalles finales del contrato para el resort. Mañana nuestros abogados finalizan el papeleo, pero considere el negocio cerrado. Ricardo sonrió levantando su copa de champán. Su proyecto es exactamente lo que buscábamos, elegante, exclusivo y con potencial de valorización. No se arrepentirán, Mauricio respondió, sintiendo el alivio recorrer su cuerpo. $500 millones garantizados. El negocio más grande de su carrera. ¿Qué estamos celebrando? La voz de Débora apareció a su lado. Ella sonreía radiante, agarrando el brazo de su marido como si fuera un trofeo. Acabamos de sellar nuestra sociedad. Felipe respondió. Solo falta firmar los papeles mañana. Maravilloso. Entonces esta noche es doblemente especial. Además del cumpleaños de mi marido, celebramos el negocio más grande de la historia de Alburquerque Emprendimientos. Débora le hizo una señal a un camarero. Traiga el champán especial que reservamos. Necesitamos un brindis a la altura. Fue en ese exacto momento que doña Sida apareció en el salón. Llevaba el pastel cuidadosamente en las manos, con la pequeña vela encendida. Algunos invitados miraron con curiosidad, otros con cierto desdén a la señora sencilla que desentonaba completamente del ambiente sofisticado. Mauricio, mi hijo. La voz de doña Sida era suave, casi tímida. La sonrisa de Débora se congeló instantáneamente. Sus ojos se entrecerraron al ver a su suegra acercándose con aquel pastel casero que más parecía una ofensa a todo el refinamiento que había planeado. «Mamá, ¿qué está haciendo aquí?», Mauricio preguntó visiblemente avergonzado. Sus ojos alternaban entre su madre y los Mendoza, que observaban la escena con expresiones neutras. «Feliz cumpleaños, mi hijo. Hice tu pastel preferido, como todos los años». Hubo un silencio momentáneo. Débora, percibiendo el creciente malestar, rápidamente asumió el control de la situación. «¿Qué? Sorpresa adorable, doña Sida». Su voz era dulce, pero sus ojos eran hielo puro. «¿Por qué no dejamos el pastel en la cocina? El chef preparó un postre especial para después de la cena. Es solo un momento. Quería que mi hijo apagara la velita como siempre hicimos». Doña Sida insistió gentilmente, acercándose más. Ricardo Mendoza, para sorpresa de todos, sonrió genuinamente. «Qué tradición encantadora. Me recuerda a mi propia madre. Ella siempre me hacía un pudín casero. No importaba la ocasión. Vea, Mauricio, el señor Mendoza aprecia nuestras tradiciones familiares», doña Sida dijo, animándose. Acorralado, Mauricio sonrió con incomodidad y se acercó a su madre. «Gracias, mamá. Lo haremos rápidamente, ¿sí?» Débora observaba todo con una sonrisa plastificada, pero por dentro hervía de rabia. Aquella mujer sencilla, con sus tradiciones campestres,
amenazaba todo lo que había construido cuidadosamente. La imagen de sofisticación, el distanciamiento de los orígenes humildes del marido, todo en riesgo por culpa de un maldito pastel de maíz. «Pide un deseo, hijo», doña Sida dijo mientras Mauricio se inclinaba para soplar la vela. En ese momento, Débora vio la oportunidad perfecta. Con un movimiento rápido y aparentemente accidental, tropezó ligeramente hacia adelante, empujando el brazo de doña Sida. El pastel se tambaleó en las manos de la señora, que intentó equilibrarlo, pero terminó dejándolo caer parcialmente en la manga del carísimo saco de Ricardo Mendoza. «Dios mío, qué desastre», Débora exclamó teatralmente. Ricardo miró su saco manchado de amarillo y rojo, mientras un silencio incómodo invadía el salón. Todas las miradas convergían en doña Sida, que estaba mortificada. «Señor Mendoza, perdóneme». Ella comenzó, con la voz temblorosa. Antes de que Ricardo pudiera responder, Débora ya había llamado a 2 empleados. «Traigan toallas húmedas inmediatamente y lleven a doña Sida arriba, claramente no se siente bien». «Estoy perfectamente bien». Doña Sida intentó protestar, pero Débora la interrumpió. «Usted está temblando, confusa. Necesitamos cuidarla. Mauricio, su saco extra está en el guardarropa. Préstele al señor Mendoza mientras limpiamos el suyo». Mauricio, dividido entre la preocupación por su madre y el pánico por el posible desastre en los negocios, optó por el pragmatismo. «Mamá, por favor, deje que Juana la acompañe. Voy a resolver esto y subo a verla enseguida». Doña Sida, humillada y confusa, no tuvo más remedio que permitir que Juana la guiara fuera del salón, bajo las miradas de todos los invitados. Al pasar por la puerta, sus ojos se cruzaron con los de Renato, el jardinero, que observaba discretamente la escena desde el pasillo lateral. Había comprensión y solidaridad en su mirada. De vuelta al salón, Débora asumía el control de la situación con maestría. «Ricardo, le pido 1000 disculpas por este lamentable incidente. Mi suegra ha estado confusa últimamente. La edad ya sabe cómo es». Ricardo, que ya se había cambiado el saco, sorprendió a todos con su respuesta. «No hay problema alguno, querida. Los accidentes ocurren. Su suegra me recordó a mi propia madre. Sencilla, amorosa. Son personas de otra generación, otro mundo». Débora forzó una sonrisa comprensiva, pero por dentro estaba furiosa. Su plan de humillar a doña Sida había funcionado solo parcialmente. Necesitaba algo más contundente. La cena fue servida minutos después. Una secuencia de platos sofisticados preparados por el chef estrellado. La conversación fluía naturalmente, y el incidente del pastel parecía olvidado, hasta que Felipe Mendoza, el hijo de Ricardo, hizo una pregunta inocente que reavivó el tema. «Mauricio, ¿su madre vive aquí con ustedes desde siempre?». Antes de que Mauricio pudiera responder, Débora intervino. «Sí, insistimos en que se quedara con nosotros. A pesar de todas nuestras sugerencias de lugares más adecuados para alguien con sus necesidades especiales». «¿Necesidades especiales?», Ricardo preguntó frunciendo el ceño. «Solo los desafíos naturales de la edad». Débora respondió con falsa preocupación. «Olvidos, confusiones, ya consultamos a especialistas, pero ella se niega a seguir las recomendaciones médicas». Mauricio miró a su esposa con una expresión enigmática. Nunca habían discutido problemas de su madre con médicos. Doña Sida siempre había sido lúcida e independiente. Sin embargo, el incidente de esa noche lo había dejado afectado. ¿Sería posible que él no hubiera percibido señales de declive? El resto de la cena transcurrió sin incidentes, pero el daño ya estaba hecho. En los rostros de los Mendoza, especialmente de Cristina, la nuera de Ricardo, había una expresión de incertidumbre. Las conversaciones comerciales dieron paso a banalidades, y cuando los invitados comenzaron a retirarse, el ambiente era de una forzada cortesía. «Mañana a las 10, en mi oficina para firmar los documentos», Ricardo dijo al despedirse, pero su tono ya no llevaba el mismo entusiasmo de antes. Cuando el último invitado se fue, Mauricio confrontó a Débora. «¿Qué fue aquello? ¿Desde cuándo mi madre tiene problemas?». «No seas ingenuo, Mauricio», Débora respondió quitándose sus joyas caras. «Tu madre arruinó nuestra noche y posiblemente el negocio más grande de tu vida».
¿Realmente no te das cuenta de que ella no está bien? Fue un accidente, Débora. Prácticamente la empujaste. Yo tropecé. Y si ella hubiera tenido reflejos normales, nada de esto habría pasado. Débora elevó la voz, indignada. Francamente, no sé cómo no ves lo que tienes delante de tus ojos. Tu madre necesita cuidados especiales, y esta casa no es el lugar adecuado para eso. Mauricio se pasó la mano por el rostro, exhausto. Voy a ver cómo está. Hazlo, pero piensa en lo que te dije. Existen lugares maravillosos donde ella recibiría la atención que merece. Podríamos visitarla siempre, y estaría entre personas de su edad, con actividades adecuadas. En la habitación de doña Sida, la señora estaba sentada en el borde de la cama, aún vestida con el atuendo de la fiesta. Su rostro mostraba los rasgos de quien había llorado, pero mantenía la dignidad que siempre la caracterizó. «Mamá». Mauricio llamó suavemente, golpeando la puerta entreabierta. «Mi hijo». Ella intentó sonreír. «Perdóname por lo que pasó abajo. No era mi intención causar problemas». Mauricio sintió una ola de culpa. Se sentó al lado de su madre y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Lo sé, mamá. Fue un accidente. Tu negocio, espero que no haya sido perjudicado. No te preocupes por eso». Él mintió intentando tranquilizarla. El señor Mendoza ni siquiera le dio importancia al incidente. Un silencio pesado planeó entre ellos. Finalmente doña Sida habló. «Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te convertiste, Mauricio. Pero él también diría que ningún negocio vale más que la paz de espíritu». Mauricio sintió el peso de aquellas palabras. Por un instante, vislumbró claramente el abismo entre lo que se había convertido y lo que sus padres habían soñado para él. No era solo riqueza, era integridad, simplicidad, valores verdaderos. «Duerme bien, mamá», dijo besando su frente. «Mañana será otro día». Al salir de la habitación, no percibió que Débora observaba la escena desde el final del pasillo, sus ojos fríos calculando el próximo movimiento. A la mañana siguiente al desastroso banquete, Mauricio se despertó más temprano de lo habitual. Mientras el sol apenas despuntaba por detrás de las montañas de Buenos Aires, él ya estaba en su estudio, revisando los documentos del contrato con los Mendoza. El celular permanecía en silencio. Ningún mensaje de Ricardo o su abogado, confirmando el encuentro pactado para las 10. La incertidumbre lo corroía por dentro. Débora entró en la sala con una taza de café, el rostro perfectamente maquillado a pesar de la hora. «¿Ya trabajando?» «Apenas dormiste. Estoy preocupado por los Mendoza». Ricardo parecía distante al despedirse. Claro que lo estaba. Después del espectáculo que dio tu madre. Débora dejó la frase en el aire, colocando la taza en la mesa. «Hablando de eso, marqué una consulta con el doctor Pablo Montero para esta tarde». «El neurólogo». «¿Para qué?» «Para tu madre, obviamente. Pablo es el mejor especialista en demencia y Alzheimer de Buenos Aires, y es nuestro amigo, será discreto». Mauricio frunció el ceño. «Mi madre no tiene demencia, Débora. Fue solo un accidente. Un accidente que casi costó $500 millones. Ella replicó, sentándose en el borde de la mesa. «Querido, no estoy haciendo esto para contrariarte. Estoy preocupada. Tú no percibes las señales porque la ves con ojos de hijo. Los olvidos constantes, la confusión, los comportamientos inadecuados. ¿Qué olvidos? ¿Qué comportamientos? La semana pasada olvidó que habíamos cambiado la decoración del comedor. Entró allí buscando un cuadro que no está allí desde hace 3 meses. Otro día la encontré conversando con las plantas en el jardín, como si fueran personas». Mauricio intentó recordar incidentes similares, pero su mente estaba nebulosa. Era verdad que no prestaba mucha atención a la rutina de su madre últimamente. Y luego, tiene esa fijación con la comida, siempre cocinando, incluso cuando tenemos empleados para eso. Es como si ella no pudiera adaptarse a la realidad actual. Está atrapada en el pasado, Mauricio. Eso no es saludable para nadie. Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Era su asistente, informando que Ricardo Mendoza había cancelado la reunión de esa mañana sin dar explicaciones. El contrato estaba oficialmente suspendido hasta nueva orden. Mauricio colgó el teléfono, sintiendo el golpe como un puñetazo en el estómago. «Ellos cancelaron».
Débora suspiró profundamente, como si lo esperara. $500 millones, Mauricio. Sé que es difícil de aceptar, pero tu madre necesita ayuda profesional, por ella y por nosotros. Las palabras de Débora resonaban en su mente mientras caminaba por el pasillo hasta la habitación de su madre. Al acercarse oyó voces. La puerta estaba entreabierta y vio a doña Sida conversando con Juana mientras arreglaba ropa en un cajón. Y entonces le dije a Concepción que el padre nuevo no era tan bueno en los sermones como el antiguo. ¿Sabes lo que me respondió? Que debía tener más paciencia, que era nuevo en la profesión. Doña Sida reía doblando cuidadosamente una blusa. ¿Y quién es Concepción, doña Sida? Juana preguntó genuinamente confusa. Pues mi comadre de Córdoba, tú sabes. Doña Sida, usted nunca me habló de ninguna Concepción. Y usted no va a la iglesia desde hace meses. Mauricio sintió un escalofrío. Su madre realmente parecía estar confundiendo tiempos y lugares. Quizás Débora tenía razón. Buenos días, mamá, dijo entrando en la habitación. Doña Sida se volvió con una sonrisa radiante. Mauricio, mi hijo, ¿cómo fue la reunión con los inversores? ¿Salió todo bien? Todavía no ha sucedido, mamá, y puede que no suceda. Él intentó suavizar la noticia, pero vio su sonrisa desvanecerse. ¿Fue por lo de ayer? ¿Por el pastel? Sus ojos se llenaron de culpa. No te preocupes por eso ahora. Él se acercó tomando sus manos. Mamá, ¿se siente bien? Ha tenido olvidos, confusión. Doña Sida frunció el ceño. ¿Por qué pregunta eso? Estoy perfectamente bien. Débora me contó que usted ha buscado cosas que ya no existen. Ha conversado con personas que no están aquí. Eso es absurdo. Yo solo recordaba historias antiguas con Juana. Y en cuanto al cuadro, pensé que lo habían movido, no que ya no existiera. Juana, percibiendo la tensión, se retiró discretamente de la habitación. Mauricio se sentó al lado de su madre. De todos modos, marcamos una consulta con el doctor Pablo Montero para esta tarde. Es un excelente neurólogo, solo para un chequeo rutinario. ¿Neurólogo? Mauricio, no necesito ningún médico. Estoy perfectamente lúcida. Es solo por precaución, mamá. Si todo está bien, perfecto. Pero si hay algún problema que tratar, cuanto antes empecemos, mejor. A regañadientes, doña Sida accedió a la consulta. Lo que ella no sabía era que minutos antes, mientras conversaba con Juana, Débora había instruido a la empleada a reportar cualquier comportamiento extraño de la señora y había distorsionado deliberadamente la historia sobre Concepción y la iglesia, presentándola a Mauricio como un episodio confuso, cuando en realidad era solo una reminiscencia. En el jardín, Renato podaba cuidadosamente algunas rosales cuando percibió a Débora acercándose con una sonrisa calculada. «Buenos días, Renato. Su trabajo está impecable, como siempre». «Gracias, señora», él respondió cauteloso. En los pocos meses que trabajaba allí, Débora nunca se había dirigido a él directamente, mucho menos con elogios. Debe ser difícil cuidar un jardín tan extenso solo. Tengo ayuda de Antonio 2 veces por semana. Nos las arreglamos. Aún así es admirable. Ella observó las rosas por un instante. «Sabe, estoy preocupada por doña Sida». Renato esperó sin demostrar reacción. Ha estado confusa últimamente. Edad avanzada, ya sabe. Hoy mismo la encontré aquí en el jardín a las 5 de la mañana, conversando con las plantas como si fueran personas. Decía que eran sus antiguos vecinos de Córdoba. Renato sabía que era mentira. Había llegado a las 5:30, como todos los días, y el jardín estaba vacío. Además, doña Sida siempre había sido extremadamente lúcida en las conversaciones que tenían. «No la vi esta mañana, señora». Él respondió, neutro. Quizás ya había vuelto adentro. En fin, si la ve actuando de forma extraña, por favor avíseme inmediatamente. Estamos preocupados por su salud. Claro, señora, asintió manteniendo la expresión profesional. Satisfecha, Débora regresó a la casa. Renato permaneció inmóvil por algunos instantes, procesando la extraña interacción. Algo no olía bien en esa historia, y no eran las rosas. A las 3 de la tarde el doctor Pablo Montero llegó a la mansión. Era un hombre de mediana edad, elegante, con gafas de montura italiana y un Rolex discreto en la muñeca. Amigo de la pareja desde hacía mucho tiempo, frecuentaba los mismos círculos sociales
y ya había tratado a varios conocidos influyentes con la máxima discreción. «Pablo, qué bueno que pudiste venir». Débora lo recibió efusivamente. «La situación se está volviendo insostenible. Vine tan pronto como recibí tu mensaje. ¿Dónde está la paciente?» «En la habitación. Mauricio está con ella. Voy a llevarte hasta allí, pero antes...» Ella bajó la voz. «Necesito que entiendas la gravedad de la situación. Ayer ella prácticamente saboteó un negocio de $500 millones con comportamiento errático. Ha tenido alucinaciones, habla con personas que no existen». Pablo asintió comprensivo. «Evaluaré con cuidado. Confía en mí». En la habitación, doña Sida estaba sentada en un sillón, visiblemente incómoda con la situación. Mauricio a su lado intentaba tranquilizarla. «Doctor Pablo, esta es mi madre, María Aparecida». «Es un placer, doña Sida. Su hijo y su nuera están preocupados por usted. ¿Podemos conversar un poco?» «No hay necesidad de eso. Estoy perfectamente bien». «Mamá, por favor», Mauricio imploró. A regañadientes, doña Sida permitió que el médico la examinara. Primero, preguntas simples. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Su dirección? Después, pruebas de memoria y razonamiento. Ella respondió todo correctamente, aunque con creciente irritación. «Ahora, doña Sida», Pablo dijo suavemente, «su nuera mencionó que usted ha conversado con personas que no están presentes. ¿Puede hablarme sobre eso?» «Eso es un absurdo. Yo solo contaba historias antiguas a Juana, mencioné personas de mi pasado». «¿Y sobre buscar objetos que ya no existen?» «Yo no sabía que habían redecorado la casa. ¿Cómo puedo seguir cada cambio si nadie me consulta?» Pablo hizo anotaciones en su cuaderno, su rostro ilegible. Después de algunas preguntas más, pidió hablar con Mauricio y Débora en privado. En el estudio, el médico asumió una expresión grave. «No puedo hacer un diagnóstico definitivo con solo una consulta, pero hay señales preocupantes». «¿Qué señales?», Mauricio preguntó ansioso. «Irritabilidad, negación, confabulación». Ella responde bien a preguntas directas y pruebas básicas, lo que es común en las etapas iniciales de demencia. Los pacientes desarrollan mecanismos compensatorios impresionantes. «¿Entonces usted cree que ella está enferma?», Débora preguntó fingiendo preocupación. «Creo que necesitamos más evaluaciones. Voy a recetar algunos exámenes y una medicación leve para empezar a tratar los síntomas de ansiedad y confusión». Mauricio parecía devastado. «No existe posibilidad de error». «Siempre existe, claro. Pero basado en lo que observé y en lo que ustedes me relataron, creo que estamos ante un cuadro de declive cognitivo inicial. La buena noticia es que, con tratamiento adecuado, podemos retrasar significativamente la progresión». Tras la salida del médico, Mauricio permaneció en silencio, absorbiendo el diagnóstico preliminar. Débora, a su lado, masajeaba sus hombros tensos. «Todo saldrá bien, querido. Ahora tenemos un especialista cuidando de ella. Y si se equivoca, mi madre siempre fue tan fuerte, tan lúcida. Es justamente por eso que es difícil de aceptar, pero piensa en lo que es mejor para ella. Queremos que reciba los mejores cuidados, ¿no es así?». Al día siguiente, mientras Mauricio estaba en la oficina intentando salvar el contrato con los Mendoza, Débora puso en práctica la siguiente fase de su plan. Entró en la habitación de doña Sida cuando ésta estaba en el baño y buscó algo significativo. Encontró en una pequeña caja de madera tallada una medalla de Nuestra Señora de Luján, una reliquia de familia que había pertenecido a la madre de doña Sida y antes a su abuela. Con cuidado, llevó la medalla a la cocina y la colocó dentro de un pequeño recipiente con agua en el congelador. Después, regresó a la habitación como si nada hubiera pasado. Horas más tarde, doña Sida buscaba frenéticamente la medalla. Revolvía cajones, miraba debajo de los muebles, preguntaba a todos los empleados si habían visto el objeto. «¿Está segura de que no la guardó en otro lugar, doña Sida?», Juana preguntó genuinamente preocupada. «Estoy absolutamente segura. Siempre está en la cajita de madera que era de mi madre. Nunca la saco de allí, excepto para limpiarla de vez en cuando». Débora, que observaba la escena discretamente, envió un mensaje a Mauricio. «Tu madre está teniendo otro episodio. La medalla que ella dice haber perdido fue vista por última vez en sus manos anoche». Cuando Mauricio llegó a casa,
Encontró a su madre aún buscando la medalla, ahora visiblemente angustiada. «Mamá, ¿por qué no descansa un poco? Quizás la medalla aparezca cuando no esté tan ansiosa». «No entiendes, hijo. Esa medalla perteneció a tu abuela y antes a su madre. Es lo más preciado que tengo». «Lo sé, mamá. La encontraremos, lo prometo». Esa noche, durante la cena, Débora pidió a Juana que sirviera un postre especial que había encargado, helado artesanal de pistacho. Cuando la empleada abrió el congelador, encontró el pequeño recipiente con la medalla congelada. «Señora, encontré esto en el congelador». Débora fingió sorpresa. «¿Qué es esto?» «Dios mío, parece la medalla de doña Sida». Mauricio tomó el recipiente congelado, incrédulo. «¿Cómo fue a parar esto aquí?» «Yo no sé», Débora respondió con falsa perplejidad. Entonces bajó la voz. «Pablo me alertó sobre comportamientos ritualísticos en pacientes con demencia precoz. A veces esconden objetos en lugares extraños, siguiendo alguna lógica interna que solo tiene sentido para ellos». El rostro de Mauricio palideció. Llevó la medalla congelada hasta su madre, que estaba en su habitación. «Mamá, encontramos tu medalla». Doña Sida miró el objeto aún parcialmente envuelto en hielo. «¿En el congelador? ¿Cómo?» «Yo nunca...» «No te preocupes, mamá. No es tu culpa». Él la abrazó sintiéndola temblar. «Vamos a cuidarte, lo prometo». Esa noche doña Sida no pudo dormir. Se sentía atrapada en una pesadilla incomprensible. Sabía en el fondo de su corazón que jamás pondría la medalla de su madre en el congelador. Algo muy malo estaba sucediendo en aquella casa, pero ¿quién le creería ahora? Fuera de la mansión, sentado en un pequeño banco en el jardín trasero, Renato observaba las luces de la habitación de doña Sida, las únicas aún encendidas a esa hora. Una sensación incómoda lo perseguía desde la extraña conversación con Débora. Algo en toda la historia no tenía sentido. Una semana después del incidente de la medalla congelada, la mansión Alburquerque parecía más fría y silenciosa que nunca. Mauricio pasaba cada vez más tiempo en el estudio, hundido en el trabajo, para compensar el desastre con los Mendoza. El contrato del resort había sido oficialmente cancelado, y los rumores sobre problemas financieros de Alburquerque Emprendimientos ya circulaban en los altos círculos empresariales de Buenos Aires. Doña Sida rara vez salía de su habitación. Las dosis diarias de medicamentos para la ansiedad, recetados por el doctor Pablo, la dejaban somnolienta y confusa, exactamente como Débora había planeado. La medicación, en realidad, era mucho más fuerte de lo necesario para un supuesto cuadro inicial de demencia. Esa mañana de sábado, Débora entró en la habitación de su suegra con una sonrisa estudiadamente gentil. La encontró sentada en el sillón junto a la ventana, la mirada perdida en el horizonte. «Buenos días. Doña Sida, traje su desayuno y los medicamentos». La señora se volvió lentamente, los ojos sin el brillo de antes. «¿Dónde está Mauricio? Hace días que no lo veo. Ha estado muy ocupado intentando salvar la empresa después del incidente». Débora colocó la bandeja sobre la mesa. «Tome sus medicamentos, por favor». Doña Sida miró los comprimidos con desconfianza. «Estos medicamentos me dejan extraña. No puedo pensar bien. Son para su bien. Órdenes médicas». Débora insistió, su tono endureciéndose ligeramente. «Por cierto, tengo buenas noticias. Encontramos un lugar maravilloso para usted, un resort terapéutico para personas especiales como usted». ¿Resort terapéutico? Un lugar hermoso con jardines, actividades, atención médica 24 horas. El doctor Pablo lo recomendó especialmente. Dijo que será perfecto para su tratamiento. Doña Sida sintió un frío recorrer su espalda. «No necesito ningún lugar. Esta es mi casa. Quiero estar cerca de mi hijo. Querida, usted ha sido una carga enorme para Mauricio. Él está devastado viendo su declive, culpándose por no haberlo percibido antes. Esto está afectando los negocios, su salud. Quiero hablar con mi hijo». Doña Sida intentó levantarse, pero se sintió mareada. Efecto de los medicamentos. «Él vendrá a despedirse antes de que nos vayamos. Ya preparé sus maletas, solo lo esencial. El resort tiene todo lo que usted necesita». Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro arrugado de doña Sida. En su corazón, un miedo creciente tomaba forma.
Débora la observaba con un placer casi palpable, apenas disimulado por una máscara de preocupación. Mientras tanto, en el estudio de la mansión, Mauricio revisaba documentos cuando su celular sonó. Era el doctor Pablo. Mauricio, encontré el lugar perfecto para tu madre. El Instituto del Sol en Tigre. Ambiente tranquilo, equipo de vanguardia, tratamiento individualizado. ¿Instituto del Sol? Nunca oí hablar de él. Es discreto, atiende solo a pacientes seleccionados. Tu madre estará en buenas manos, lejos del estrés de la gran ciudad, que solo empeora cuadros como el suyo. No sé, Pablo. Parece precipitado. ¿No deberíamos intentar un tratamiento ambulatorio primero? Tu esposa me contó lo de la medalla, Mauricio. Esos son síntomas preocupantes de comportamiento ritualístico. En mi opinión profesional, una internación de algunas semanas para estabilización es el mejor enfoque. Débora ya organizó todo, incluso una visita esta tarde. Mauricio dudó. Aunque algo dentro de él cuestionaba la rapidez de los acontecimientos, la opinión médica y la insistencia de su esposa lo hacían dudar de su propio juicio. Está bien. Vamos a conocer el lugar hoy. En el jardín, Renato regaba cuidadosamente las orquídeas cuando escuchó partes de la conversación entre Juana y otra empleada. Van a llevar a doña Sida hoy mismo. Ya le arreglaron las maletas. ¿A dónde? Algún tipo de clínica en Tigre. Doña Débora dijo que es temporal para tratamiento. Renato frunció el ceño. En los últimos días, había observado la transformación de doña Sida, de una señora activa y lúcida a alguien letárgica y confusa. El cambio era demasiado drástico para ser natural. Discretamente, se acercó a la habitación de doña Sida y golpeó suavemente la puerta. No hubo respuesta. Arriesgándose, abrió una rendija y vio a la señora sentada inmóvil, con la mirada vacía. «Doña Sida», llamó en voz baja. Ella se volvió lentamente. «Renato, ¿eres tú?» Él entró y cerró la puerta. «Sí, señora. Vine a ver cómo está». «Me van a llevar, Renato». Lágrimas brotaron en sus ojos. «Dicen que estoy enferma, que ya no puedo quedarme aquí. Usted no me parece enferma, solo diferente de lo que era antes. Son los medicamentos». Me dejan así, confusa, pero cuando digo esto nadie me cree. Ella tomó la mano del jardinero con sorprendente fuerza. «Mi hijo necesita saber la verdad. Débora está haciendo esto. Ella quiere deshacerse de mí». Renato sintió un nudo en la garganta. Sus sospechas se confirmaban. «Voy a intentar hablar con él, doña Sida, lo prometo». «Ten cuidado. Ella es peligrosa». La voz de doña Sida era casi un susurro. Oyeron pasos en el pasillo, y Renato rápidamente salió por la puerta del balcón, mezclándose de nuevo en el jardín. Segundos después, Débora entró en la habitación. ¿Hablando sola de nuevo doña Sida? Eso no es buena señal. Por la tarde, un coche de lujo subió la sierra en dirección a Tigre. Mauricio conducía, con Débora al lado y doña Sida en el asiento trasero, silenciosa y cabizbaja. El paisaje de la selva atlántica desfilaba por la ventana, pero nadie apreciaba su belleza. Después de casi 2 horas de viaje, llegaron a una propiedad apartada, rodeada de muros altos, con un discreto portón de entrada. Una placa dorada indicaba: Instituto del Sol, Centro de Rehabilitación y Bienestar. Fueron recibidos por una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecablemente blanco. «Bienvenidos al Instituto del Sol. Soy la doctora Camila Prado, directora clínica. El doctor Pablo me habló del caso». «Gracias por recibirnos, doctora». Mauricio saludó a un dubitativo. «Me gustaría mostrarles nuestras instalaciones. Los pacientes se alojan en chalets individuales. Tenemos áreas de convivencia, jardines terapéuticos». La visita guiada reveló un lugar aparentemente acogedor. Todo limpio, organizado, profesional. Empleados sonrientes, pacientes aparentemente bien cuidados. Sin embargo, Mauricio notó que solo vieron áreas específicas, como si fuera un tour cuidadosamente ensayado. Doña Sida permaneció callada durante toda la visita, sus ojos registrando detalles que los otros no percibían. Rejas disimuladas por plantas en las ventanas, miradas vacías de algunos pacientes, la rigidez forzada de las sonrisas del equipo. «¿Y cuánto tiempo se quedaría mi madre aquí?», Mauricio preguntó finalmente. Inicialmente,
Recomendamos un periodo de 30 días para evaluación completa y estabilización. Luego reevaluamos caso por caso. La doctora Camila respondió con una sonrisa profesional. ¿Y podemos visitarla? Claro, pero en los primeros 15 días sugerimos evitar el contacto para no interferir en la adaptación. Después, las visitas quincenales son bienvenidas. Algo en la frialdad clínica de aquella explicación incomodó a Mauricio, pero antes de que pudiera cuestionar, Débora intervino. Parece perfecto. Y el doctor Pablo ya verificó todas las credenciales, ¿no es así? Por supuesto. Somos referencia en tratamiento geriátrico especializado. De regreso al coche, Mauricio intentó conversar con su madre. ¿Qué te pareció el lugar, mamá? Doña Cida miró profundamente a los ojos de su hijo. Si tú crees que este es el mejor lugar para mí, confío en ti, mi hijo. Aquellas palabras cargadas de una resignación dolorosa golpearon a Mauricio como un puñetazo. Por primera vez desde que todo había comenzado, sintió verdadera duda sobre el diagnóstico y la necesidad de internación. Pero al mirar a Débora y recordar la opinión categórica del doctor Pablo, su resolución flaqueó. Es solo temporal, mamá. Por tu bien. 3 días después, una camioneta discreta del Instituto del Sol se estacionó frente a la mansión Alburquerque. 2 empleados uniformados entraron para buscar a doña Cida y su pequeña maleta. Mauricio había sido convenientemente llamado para una reunión urgente de negocios esa mañana. Estrategia de Débora para evitar escenas emocionales. No se preocupe, doña Cida. Débora sonreía acompañando a su suegra hasta la puerta. La visitaremos tan pronto como los médicos lo permitan. Doña Cida se detuvo a mitad de camino y se volvió mirando la casa que había compartido con su hijo en los últimos años. A pesar de los medicamentos que embotaban sus sentidos, había una claridad súbita en sus ojos. Dile a mi hijo que lo amo, no importa lo que pase, y que lo estaré esperando siempre. En el jardín, Renato observaba la escena impotente. Había intentado hablar con Mauricio el día anterior, pero fue impedido por Débora, quien lo había amenazado veladamente con el despido si seguía metiéndose en asuntos de la familia. Ahora asistía a la partida de doña Cida con un peso en el corazón y una resolución silenciosa de no dejar aquella injusticia sin respuesta. Cuando la camioneta desapareció en la curva, Débora regresó a la casa con una sonrisa que no podía disimular. Finalmente, la mansión era completamente suya. El Instituto del Sol que Mauricio había conocido no era exactamente el lugar a donde doña Cida fue llevada. Lo que él había visto era solo la fachada, el área presentable de una institución que escondía una realidad mucho más sombría. Después de procesar la entrada de doña Cida en la elegante recepción, la camioneta siguió hacia la parte trasera de la propiedad, donde se encontraban las instalaciones reales, un complejo de pabellones antiguos, húmedos y mal conservados. Habitación 37, pabellón C, indicó un empleado sin interés, entregando la pequeña maleta de doña Cida a una asistente de aspecto cansado. Por aquí, señora. La mujer la condujo por pasillos mal iluminados hasta una habitación minúscula, con 2 camas, paredes descascaradas y una única ventana enrejada que apenas dejaba entrar la luz del sol. ¿Dónde estamos? Esto no es lo que me mostraron, doña Cida cuestionó, confusa. Aquí es el pabellón C. Los chalets son solo para pacientes VIP, con plan premium. La asistente respondió mecánicamente, como quien repite la misma explicación varias veces al día. Usted compartirá la habitación con doña Eulalia. El horario de comidas está en el tablero. La medicación se administrará 3 veces al día. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la puerta fue cerrada, y doña Cida se encontró sola en la extraña habitación. Doña Eulalia aparentemente no estaba presente. Se sentó en la cama dura y sintió las lágrimas rodar libremente por su rostro. De vuelta en la mansión Alburquerque, Débora ya ponía en práctica la siguiente fase de su plan. La misma tarde de la partida de doña Cida, llamó a un decorador renombrado para transformar la habitación de su suegra en un estudio de yoga y meditación. Quiero todo nuevo. Paredes, piso, iluminación. Nada de lo que está aquí debe permanecer, instruyó mientras el profesional tomaba notas. ¿Y las pertenencias personales?
El decorador preguntó señalando los pocos objetos que aún quedaban: álbumes de fotografías, algunas ropas, la caja de madera tallada. Puede descartar todo, o donar, da igual. Juana, que pasaba por el pasillo en ese momento, escuchó la orden y sintió un nudo en el pecho. Discretamente, cuando Débora y el decorador salieron para ver otros espacios, entró en la habitación y recogió algunos de los objetos más personales de doña Sida: la caja tallada, algunas fotos antiguas, un rosario de madera. Escondió todo en su armario en la habitación de servicio. Cuando Mauricio llegó a casa, al final de ese día, la transformación ya había comenzado. Operarios retiraban muebles y las paredes estaban siendo preparadas para pintar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó atónito. «Estamos renovando, querido», Débora respondió abrazándolo por la cintura. «Pensé que era mejor no mantener la habitación como estaba. Sería doloroso para ti ver todo parado como un mausoleo. Tu madre estará bien en el instituto, y cuando regrese, si regresa, podemos adecuar un nuevo espacio para ella». Mauricio miró la habitación siendo desmontada y sintió una punzada de remordimiento. Era como si estuvieran borrando la existencia de su madre en la casa, tan rápidamente como ella se había ido. «¿No crees que estás siendo precipitada?». «Estoy siendo práctica, querido. Y pensando en ti». Débora besó su rostro. «Por cierto, tengo una sorpresa. Marqué una consulta con la doctora Luisa la próxima semana». «¿Doctora Luisa?». «Mi ginecóloga. Decidimos que era hora de expandir la familia, ¿recuerdas? Voy a dejar los anticonceptivos». La noticia tomó a Mauricio por sorpresa. Aunque habían hablado sobre hijos eventualmente, nunca habían definido un plazo concreto. «No sé si este es el momento ideal, con todo lo que está pasando». «Al contrario. Es exactamente lo que necesitamos». Débora insistió con un brillo extraño en la mirada. «Un nuevo comienzo. Un heredero para todo lo que construiste. Algo para llenar el vacío que tu madre dejó». Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a la mansión Alburquerque. La antigua habitación de doña Sida fue completamente transformada. Paredes blancas, piso de madera clara, espejos de techo a suelo, difusores de aromas. Nada quedaba que recordara a la antigua ocupante. Débora se sumergió obsesivamente en la misión de quedar embarazada. Consultó a especialistas en fertilidad, cambió completamente su dieta, instaló una aplicación que monitoreaba su ciclo y convocaba a Mauricio en los momentos ideales para la concepción. El sexo, antes ocasional y placentero, se convirtió en una obligación mecánica regida por horarios y procedimientos. Mauricio, por su parte, se hundía cada vez más en el trabajo. La pérdida del contrato con los Mendoza generó una ola de inseguridad entre otros inversores, y él necesitaba luchar para mantener la empresa a flote. Las noches de insomnio se hicieron frecuentes, así como la sensación constante de que algo importante se estaba perdiendo en medio de aquella turbulencia. En el Instituto del Sol, o mejor dicho, en el ala escondida donde doña Sida realmente estaba, los días se arrastraban en una rutina deprimente. Despertar a las 6 con el sonido estridente de una campana, bañarse en duchas colectivas con agua fría, desayuno insípido servido en bandejas de plástico, medicación administrada sin explicaciones, horas interminables sentada en una sala común donde un televisor antiguo exhibía programas que nadie realmente veía. Su compañera de habitación, doña Eulalia, era una señora de más de 80 años que rara vez hablaba, solo murmuraba para sí misma mientras miraba por la ventana enrejada. Los empleados trataban a los ancianos como objetos inconvenientes. Alimentaban, medicaban e higienizaban mecánicamente, sin ningún rastro de compasión. En las primeras semanas, doña Sida intentó argumentar, explicar que había habido un error, que ella no debería estar allí. Fue ignorada o, peor aún, medicada más fuertemente para controlar su agitación. Intentó usar el teléfono de la recepción, pero le informaron que los pacientes solo podían hacer llamadas con autorización médica, después de una evaluación del caso. Poco a poco, el ambiente opresivo comenzó a afectar su espíritu. La combinación de medicamentos fuertes, aislamiento, mala alimentación y falta de estímulos la dejaba cada día más débil y confusa. A veces,
Realmente olvidaba dónde estaba o por qué estaba allí, irónicamente desarrollando los síntomas que le habían sido falsamente atribuidos. Pero una cosa permanecía cristalina en su mente: su hijo vendría a buscarla. Mauricio percibiría el error y la llevaría a casa. Era cuestión de tiempo. Esa certeza era el único hilo que la mantenía conectada a la cordura en aquel lugar desolador. Habían pasado 3 meses desde la internación de doña Sida. La mansión Alburquerque, a pesar de todo su lujo, parecía haber perdido una esencia vital. Los jardines, aunque impecablemente cuidados por Renato, ya no exhibían el mismo verdor. Las comidas, preparadas por chefs renombrados, no tenían el mismo sabor. Los pasillos, antes llenos ocasionalmente por el suave tarareo de doña Sida, ahora solo resonaban con el sonido de tacones caros golpeando el mármol. Mauricio notaba esos cambios sutiles, pero los atribuía al estrés de los últimos meses. Después de semanas de negociaciones exhaustivas, había logrado recuperar parte de los inversores perdidos con el fiasco Mendoza, pero a un costo personal elevado. Su salud se deterioraba visiblemente: ojeras profundas, pérdida de peso, una tos persistente que los médicos atribuían a la ansiedad. Esa tarde de domingo la mansión estaba excepcionalmente silenciosa. Débora participaba en un retiro de yoga y meditación para aumentar la fertilidad, dejando a Mauricio solo por primera vez en mucho tiempo. Sin reuniones, llamadas telefónicas o la presencia controladora de su esposa, él vagaba por las habitaciones como un extraño en su propia casa. Sus pasos lo llevaron, inconscientemente, a la antigua habitación de su madre, ahora transformada en el estudio zen de Débora. Se detuvo en la puerta, observando el espacio irreconocible. Donde antes había calor y recuerdos, ahora existía solo una asepsia decorativa: paredes blancas, bambúes en jarrones minimalistas, inciensos caros importados de Japón. «Señor Mauricio». La voz de Juana lo sorprendió. La empleada llevaba toallas limpias para los baños. «Hola, Juana. La casa se siente extraña cuando está vacía, ¿no?». Juana dudó por un momento, como si midiera sus palabras. «Sí, señor. No es la misma desde que doña Sida se fue». La mención directa a la madre, algo que rara vez sucedía ahora en la mansión, hizo que Mauricio se girara completamente hacia la empleada. «¿Has hablado con ella?». «Las llamadas». «No, señor. El instituto no lo permite. Intenté algunas veces, pero dicen que está en tratamiento intensivo y no puede recibir llamadas». Mauricio frunció el ceño. «Ya han pasado 3 meses. Dijeron que después de 2 semanas podríamos visitarla. La señora Débora mencionó que el doctor Pablo recomendó esperar más tiempo, algo sobre no interrumpir el proceso terapéutico». Una inquietud se instaló en el pecho de Mauricio. Era verdad que Débora gestionaba todo lo relacionado con su madre, transmitiéndole solo información filtrada sobre su estado. Siempre había una excusa para posponer las visitas: un nuevo tratamiento que no podía ser interrumpido, una fase delicada de adaptación, recomendaciones médicas de aislamiento terapéutico. «La echo de menos». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. Juana miró a su alrededor, asegurándose de que estaban realmente solos. «Señor Mauricio, hay algo que necesito mostrarle». Intrigado, Mauricio siguió a la empleada hasta el alojamiento del personal doméstico. En la pequeña habitación que Juana ocupaba, ella abrió su armario y retiró una caja de cartón cuidadosamente escondida bajo algunas ropas. Cuando doña Débora mandó desechar todo: «No pude. Guardé lo que pude». Con manos temblorosas, Mauricio abrió la caja. Dentro estaban algunas de las pertenencias más preciosas de su madre: la caja de madera tallada donde ella guardaba la medalla, álbumes de fotografías antiguas, el rosario que había pertenecido a su abuela, algunas cartas amarillentas por el tiempo. «Dios mío, Juana, pensé que todo esto había sido tirado. No pude permitir que eso pasara, señor. Doña Sida siempre fue demasiado buena conmigo». Mauricio se sentó en el borde de la cama sencilla, abriendo uno de los álbumes. Fotos de su infancia desfilaban ante sus ojos. Él y su madre en un picnic, su primer día de clase, cumpleaños modestos pero llenos de alegría. En cada imagen, el amor incondicional de doña Sida desbordaba,
inmortalizado en papel fotográfico. Una foto en particular capturó su atención. Él a los 12 años, sosteniendo un trofeo escolar, y doña Sida a su lado, el rostro radiante de orgullo. Se acordó de aquel día. Había ganado una competición de matemáticas y ella había hecho horas extras lavando ropa para afuera solo para poder comprarle un regalo especial, un reloj digital que él deseaba hacía meses. Una lágrima rodó por el rostro de Mauricio, cayendo sobre la fotografía. ¿Cómo pudo olvidar todo aquello? ¿Cómo permitió que la mujer que lo había sacrificado todo por él fuera apartada de su vida tan fácilmente? Señor, Juana interrumpió sus pensamientos. Hay algo más que necesito decirle. No sé si debo, pero mi conciencia no me deja callar. Mauricio levantó los ojos, secándose discretamente la lágrima. ¿Qué es, Juana? Es sobre doña Sida, sobre cómo todo sucedió tan rápido. Antes de la cena con los inversores, ella estaba perfectamente bien, lúcida, activa. Después, de repente, todos empezaron a tratarla como si estuviera enferma. El doctor Pablo diagnosticó. Perdóneme, señor, pero el doctor Pablo es amigo íntimo de su esposa desde mucho más tiempo de lo que usted imagina. Se conocen desde antes de su matrimonio. La revelación golpeó a Mauricio como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo sabes eso? Trabajo aquí desde hace 8 años, señor. Vi muchas cosas, escuché conversaciones. Y el día que doña Sida fue llevada, escuché a doña Débora al teléfono con el doctor, riendo y diciendo que finalmente lo lograron. Mauricio se levantó abruptamente, la mente en un torbellino. Las piezas empezaban a encajar. La rapidez del diagnóstico, la internación apresurada, la transformación inmediata de la habitación, la negativa a permitir visitas. Necesito ver a mi madre. Hoy mismo. Señor, hay algo más. El jardinero, Renato, él intentó hablar con usted varias veces. Antes de la internación, dijo que tenía información importante sobre doña Débora, pero su esposa lo impidió. Amenazó con despedirlo si insistía. Mauricio apenas podía creer lo que oía. ¿Sería posible que hubiera sido tan ciego? ¿Que hubiera permitido que manipularan su percepción hasta el punto de abandonar a su propia madre? ¿Dónde está Renato ahora? Debe estar en el jardín trasero. Es domingo, pero él siempre viene a cuidar las orquídeas, incluso en sus días libres. Minutos después, Mauricio encontró al jardinero exactamente donde Juana había indicado. Renato estaba arrodillado frente a un cantero de orquídeas raras, tan concentrado en su trabajo que no percibió la aproximación del patrón. Renato. El jardinero levantó la mirada, sorprendido. Era raro ver a Mauricio en esa parte del jardín, especialmente solo. Señor Alburquerque, ¿puedo ayudarlo? Juana me dijo que usted intentó hablar conmigo antes de la internación de mi madre. ¿Sobre qué? Renato se levantó lentamente, limpiándose la tierra de las manos. Su rostro revelaba el conflicto interno entre el miedo a perder el empleo y la necesidad de decir la verdad. Sobre su esposa, señor. Sobre cosas que observé. ¿Qué cosas? Doña Débora. Ella manipulaba situaciones para hacer que doña Sida pareciera confusa o perturbada. Vi cuando ella escondió objetos que su madre buscaba después. Escuché cuando instruía a los empleados a reportar comportamientos extraños que nunca sucedieron. Mauricio sintió la sangre helarse en las venas. ¿Cómo puede estar seguro de eso? Trabajo con plantas desde hace 20 años, señor. Aprendí a observar cambios sutiles, a notar cuando algo no está creciendo naturalmente. Renato hizo una pausa. Y hice más que observar. Comencé a registrar. ¿Registrar? El jardinero sacó del bolsillo un pequeño dispositivo, una grabadora digital. Conversaciones que escuché, momentos que presencié. Estaba esperando el momento adecuado para mostrarle, pero nunca conseguí acceso directo. Siempre había alguien cerca. Mauricio tomó la grabadora con manos temblorosas. ¿Por qué haría eso? Arriesgó su empleo. Mi madre murió sola en un asilo, señor, abandonada por la familia. No pude hacer nada por ella en ese momento. No podía dejar que esto sucediera de nuevo con doña Sida, que siempre me trató con respeto y dignidad. Con el corazón acelerado, Mauricio apretó el botón de reproducción. La voz de Débora llenó el aire del jardín. Algunas semanas más y estará completamente drogada,
sin condiciones de refutar nada. La habitación ya está siendo transformada. Todas las pruebas de su existencia están siendo eliminadas. Tan pronto como sea oficialmente declarada incapaz, tendremos control total sobre todo. La grabación continuaba, revelando detalles sórdidos del plan, menciones al doctor Pablo como cómplice, discusiones sobre cómo manipular a Mauricio para aceptar la situación. Cada palabra era como un cuchillo retorciéndose en su pecho. ¿Dónde fue esto?, preguntó la voz estrangulada. Aquí mismo, en el jardín. Doña Débora estaba al teléfono. Creyó que estaba sola. Yo podaba las rosales detrás del invernadero. ¿Y esto? Mauricio indicó la grabadora, todavía aturdido. Siempre la llevo desde que me di cuenta de lo que estaba pasando. Para protegerme también. Tengo más grabaciones guardadas en un lugar seguro. Mauricio se tambaleó hasta un banco cercano y hundió el rostro entre las manos. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo, tan fácilmente manipulado? La persona que más lo había amado en el mundo, que lo había sacrificado todo por él, ahora sufría en algún lugar distante, probablemente creyendo que había sido abandonada por su propio hijo. El Instituto del Sol, murmuró. Necesito ir allí hoy mismo. Señora, hay algo más que descubrí. Desconfié del nombre de ese instituto e investigué. El lugar que visitaron, con instalaciones impecables y tratamiento humanizado, es solo la fachada. En la parte trasera de la propiedad existe una estructura completamente diferente, donde pacientes menos importantes son mantenidos en condiciones precarias. ¿Cómo sabes eso? Mi primo trabajó en el mantenimiento allí por algunos meses. Fue despedido cuando cuestionó las prácticas del lugar. Él me contó historias terribles. Un escalofrío recorrió la espalda de Mauricio. La idea de su madre en un lugar así era insoportable. Renato, necesito tu ayuda. Voy a buscar a mi madre hoy mismo, pero necesito pruebas contra Débora y el doctor Pablo. Todas las grabaciones, todo lo que tengas. Cuente conmigo, señor. Y hay algo más que puede ayudar. La medicación. Doña Sida estaba tomando medicamentos mucho más fuertes de lo que sería necesario para cualquier condición que pudiera tener. Vi los frascos en la basura una vez, busqué los nombres. Son prácticamente sedantes, usados para pacientes con condiciones psiquiátricas graves. Una ola de náuseas golpeó a Mauricio. Su propia esposa había drogado a su madre, deliberadamente, para crear la apariencia de confusión mental. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Voy a buscar mi coche. Encuéntrame en la entrada en 15 minutos con todas las pruebas que tengas. Mientras caminaba rápidamente de regreso a la casa, Mauricio se acordó de las palabras de su madre la última vez que la vio. Si tú crees que este es el mejor lugar para mí, confío en ti, mi hijo. La confianza inquebrantable, incluso ante la injusticia. El amor que nunca flaqueó incluso cuando fue traicionado. En su habitación, abrió la caja fuerte empotrada en la pared y retiró documentos importantes, tarjetas de crédito sin límite y una cantidad significativa de dinero en efectivo. No sabía exactamente a qué se enfrentaría en el Instituto del Sol, pero estaba preparado para cualquier eventualidad. Cuando pasó por la cocina de camino al garaje, encontró a Juana. Voy a buscar a mi madre. Si Débora llama, dile que estoy en una reunión de negocios de emergencia. Sí, señor. Buena suerte. Traiga a doña Sida de vuelta con nosotros. En el coche, con Renato a su lado, Mauricio conducía por la carretera sinuosa que llevaba a Tigre a una velocidad muy superior a la permitida. El jardinero había traído un sobre con todas las evidencias recolectadas, grabaciones, fotos, nombres de testigos, incluso contactos de exempleados del Instituto del Sol que podrían confirmar las condiciones reales del lugar. ¿Por qué nunca desconfió de su esposa antes, señor? Renato preguntó después de un largo silencio. Mauricio reflexionó por algunos instantes. Creo que en el fondo siempre desconfié. Pero Débora tiene un don para la manipulación. Se infiltra en tu mente. Planta dudas, reescribe tus recuerdos. Cuando te das cuenta, ya no confías más en tu propio juicio. ¿Cómo la conoció? En un evento de negocios hace 5 años. Ella trabajaba para una agencia de relaciones públicas que organizaba el evento. Fue magnética desde el primer instante. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar. En retrospectiva, creo que fui solo un objetivo más,
¿Uno más? Mauricio lanzó una mirada rápida a Renato. Descubrí meses después del matrimonio que ella había estado comprometida con otro empresario antes, un hombre mayor, también muy exitoso. A su familia nunca le gustó mucho ella. Él falleció en circunstancias cuestionables. Un silencio pesado llenó el coche. Las implicaciones de esa información eran demasiado perturbadoras para ser verbalizadas. Cuando finalmente llegaron a las puertas del Instituto del Sol, ya era tarde. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre la propiedad aparentemente idílica. «Quédate en el coche, Renato. Si no regreso en una hora, hay un sobre en la guantera con instrucciones y contactos. Un amigo abogado, la prensa, autoridades. ¿Estás seguro de que no quiere compañía, señor? No quiero arriesgar tu empleo más de lo que ya lo has arriesgado. Además, necesito a alguien afuera por si las cosas se salen de control». Con pasos decididos, Mauricio caminó hasta la recepción del instituto. La misma mujer impecablemente vestida que los había recibido meses antes sonrió profesionalmente. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Vengo a ver a mi madre, María Aparecida Alburquerque». La recepcionista consultó el ordenador, su sonrisa vacilando ligeramente. «No veo ninguna visita agendada para hoy, señor». «No la agendé, pero tengo derecho a ver a mi madre». «Comprendo, pero tenemos protocolos. Las visitas deben agendarse con 48 horas de antelación, con aprobación del equipo médico. Además, ya ha pasado el horario permitido para visitas». Mauricio se inclinó sobre el mostrador, su voz peligrosamente tranquila. «No creo que usted haya entendido. No estoy pidiendo permiso. Estoy informando que veré a mi madre hoy ahora, y si me lo impiden, regresaré en 30 minutos con la policía y una orden judicial». La amenaza surtió efecto. La recepcionista tomó el teléfono, hablando en voz baja con alguien. Después de unos tensos momentos, la doctora Camila emergió de una puerta lateral, la sonrisa profesional firmemente en su lugar. «Señor Alburquerque, qué agradable sorpresa. Si hubiéramos sabido de su visita». «¿Dónde está mi madre?» «Su madre está perfectamente bien, recibiendo los mejores cuidados, según lo acordado. Sin embargo, las visitas no programadas pueden desestabilizar a los pacientes en tratamiento intensivo. Quiero verla, ahora». La médica dudó, evaluando la determinación en el rostro de Mauricio. Finalmente asintió. «Acompáñeme, por favor. Pero debo advertirle que doña María Aparecida ha presentado episodios de confusión severa. Puede que no lo reconozca o haga acusaciones delirantes». Cruzaron los mismos pasillos impecables que Mauricio había visitado meses antes, pero en lugar de seguir hacia el área de los chalets individuales, la médica lo condujo por un camino diferente, a través de una puerta discreta que daba acceso a un pasaje cubierto. A medida que avanzaban, la decoración sofisticada daba paso a una estructura institucional básica y luego a un ambiente cada vez más precario. El olor a productos de limpieza caros fue reemplazado por un olor a moho y medicamentos. Las paredes, antes adornadas con arte contemporáneo, ahora exhibían solo pintura descascarada. El corazón de Mauricio latía acelerado mientras seguía a la doctora Camila por los pasillos cada vez más deteriorados del Instituto del Sol. La realidad detrás de la fachada lujosa era chocante. Ancianos en sillas de ruedas alineados en los pasillos, algunos con la mirada perdida, otros murmurando para sí mismos. Empleados apáticos que apenas miraban a los pacientes, un ambiente que más parecía una institución penal que un centro de tratamiento. Llegamos al pabellón C. La médica anunció, sacando un manojo de llaves del bolsillo para abrir una puerta pesada. «Su madre está en la habitación 37. Le recuerdo que tenemos reglas estrictas sobre la duración de las visitas. No se preocupe por eso», Mauricio respondió fríamente. El pabellón C era el peor de todos. Pasillos húmedos, iluminación precaria, un olor indescriptible a desinfectante barato y decadencia. Pacientes más ancianos o debilitados estaban confinados aquí, lejos de los ojos de visitantes o fiscalizaciones. Habitación 37. La médica indicó una puerta de metal con pintura descascarada.
Debo advertirle que su madre puede estar sedada. Parte del protocolo terapéutico de la tarde. Mauricio sintió una ola de furia casi incontrolable, pero se mantuvo sereno. Cada momento, cada detalle de aquel lugar horrible sería usado más tarde como evidencia. Abra la puerta y espere aquí afuera. La médica dudó, pero algo en la mirada de Mauricio la hizo retroceder. Descerró la puerta y se apartó unos pasos. La habitación era minúscula y sofocante. 2 camas estrechas, paredes húmedas, una única ventana enrejada que apenas dejaba entrar luz. En una de las camas, una señora anciana dormía profundamente. En la otra, una figura frágil sentada miraba por la ventana. «¿Mamá?», Mauricio llamó suavemente. Doña Sida se volvió lentamente. Su rostro, antes lleno de vida, estaba pálido y abatido. Había perdido peso, y sus ojos parecían hundidos en las órbitas. Por un instante, no demostró reacción, efecto de los sedantes pesados que circulaban en su organismo. Entonces, lentamente, el reconocimiento brilló en sus ojos. «¿Mauricio? ¿Eres tú mi hijo? ¿O estoy soñando de nuevo?». Él atravesó la habitación en 2 zancadas y la tomó en sus brazos. Sintió lo delgada que estaba, frágil, pero aún así, inconfundiblemente su madre. «Soy yo, mamá. Vine a buscarte». Se acabó. Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro arrugado de doña Sida, mientras ella se aferraba a su hijo como una náufraga a la última tabla de salvación. «Sabía que vendrías. Recé todos los días. Sabía que descubrirías la verdad. Perdóname, mamá. Perdóname por haber permitido esto». «No hay nada que perdonar, mi hijo. Fuiste engañado así como yo». Mauricio la ayudó a levantarse. Sus piernas estaban débiles y él necesitó sostenerla. «Vamos. A casa, ahora. Mis cosas». Ella señaló una pequeña bolsa en la esquina de la habitación. «Todo lo que quedaba de sus pertenencias. No necesitamos nada de aquí». Cuando abrieron la puerta, la otra Camila aún esperaba, ahora visiblemente nerviosa. «Señor Alburquerque, entiendo su preocupación, pero no podemos simplemente dar de alta a pacientes sin el protocolo adecuado. Hay medicaciones en curso, evaluaciones pendientes. El único protocolo que seguiremos ahora es el de la justicia». Mauricio respondió, su voz cortante como el acero. «Cada minuto que mi madre pasó en este lugar será investigado. Cada medicamento administrado indebidamente será documentado. Cada persona involucrada en esta farsa responderá legalmente». El color abandonó el rostro de la médica. «Señor, quizás deberíamos conversar en mi oficina. Estoy segura de que podemos llegar a un entendimiento. El único entendimiento posible es que me llevo a mi madre ahora, y si algún empleado intenta impedirlo, enfrentará las mismas consecuencias legales que usted y su institución fraudulenta». El tono determinado y la amenaza implícita surtieron efecto. Nadie intentó detenerlos, mientras Mauricio conducía a doña Sida por los pasillos, de vuelta a la impecable recepción que enmascaraba la sórdida realidad de los pabellones traseros. Cuando finalmente salieron al aire libre, doña Sida respiró profundamente, como si saboreara el oxígeno por primera vez en meses. El sol poniente lanzaba un brillo dorado sobre su rostro cansado, pero aún así, ella sonrió. «El cielo, nunca pensé que pudiera ser tan hermoso». Renato esperaba ansiosamente en el coche y salió inmediatamente al verlos. «Doña Sida, gracias a Dios». «Renato, ¿tú también viniste?». Lágrimas de emoción brillaron en los ojos de la señora. «Claro que sí, todos la extrañábamos». Con cuidado la ayudaron a entrar en el asiento trasero del coche. Mauricio la cubrió con su abrigo, notando cómo ella temblaba a pesar del clima templado. «Mamá, necesitamos pasar por un hospital antes de ir a casa». «¿Hospital?». El miedo cruzó el rostro de doña Sida. «No quiero más médicos. Por favor. Es solo para asegurar que todo está bien, para registrar cómo la encontramos y para empezar a limpiar su organismo de los medicamentos que le dieron indebidamente. Prometo que no la dejaré sola ni por un segundo». Ella asintió, confiando plenamente en su hijo. De camino al hospital más cercano, Mauricio hizo varias llamadas. A su abogado, a la policía, a un amigo periodista. Con cada llamada,
El plan para exponer el Instituto del Sol y a los responsables de aquel cruel esquema tomaba forma más concreta. 2 horas después, en el hospital de Tigre, los médicos confirmaron lo que Mauricio ya sospechaba. Doña Sida estaba deshidratada, desnutrida, y había sido sometida a un cóctel de medicamentos psiquiátricos absolutamente injustificables para su condición. Es criminal. El médico de guardia declaró indignado. Estas dosis podrían causar daños neurológicos permanentes en una persona de esta edad, y sin ninguna condición que justificara tal tratamiento. Quiero todo documentado, doctor. Cada detalle. Ya estamos preparando un informe completo, y francamente, sugiero que accione a las autoridades. Esto es un caso de policía. Ya están en camino. Mientras doña Sida recibía los primeros tratamientos para desintoxicación, policías llegaron al hospital para tomar declaraciones e iniciar una investigación formal. El amigo periodista de Mauricio, editor de un importante periódico de Buenos Aires, ya preparaba un reportaje explosivo sobre el caso. Cuando finalmente pudieron dejar el hospital, ya era madrugada. Doña Sida dormía en el asiento trasero, exhausta pero a salvo, mientras Renato conducía con cuidado de regreso a Buenos Aires. «¿Qué va a hacer ahora, señor?», el jardinero preguntó en voz baja para no despertar a la señora. «Primero asegurar que mi madre esté segura y saludable. Después...». Mauricio respiró hondo. «Confrontar a Débora. ¿Está seguro de que es prudente regresar a la mansión? Ella puede intentar algo cuando se entere. Ella no estará allí. El retiro de yoga dura hasta el martes. Tenemos tiempo para preparar todo». Al llegar a la mansión en las primeras horas de la mañana del lunes, Juana los esperaba ansiosamente. Al ver a doña Sida siendo cargada gentilmente en los brazos de Mauricio, la empleada no contuvo las lágrimas. «Doña Sida, finalmente. Vamos a prepararle una habitación en la planta baja, Juana. Más tarde, reorganizaremos su antigua habitación, pero por ahora necesita comodidad inmediata. Ya preparé la habitación de huéspedes principal, señor. Sábanas limpias, toallas nuevas, todo listo». Doña Sida se despertó brevemente mientras la acomodaban. «¿Estamos en casa?» «Sí, mamá. Y esta vez para quedarte». Una sonrisa serena iluminó el rostro cansado de la señora antes de que volviera a dormir. Esta vez un sueño natural y reparador. En las 24 horas siguientes, la mansión Alburquerque se transformó en un centro de operaciones. El abogado de Mauricio, Dr. Lucas, llegó temprano para documentar todo y preparar los procesos legales. Contra el Instituto del Sol, contra el doctor Pablo Montero, y sí contra Débora. «Las evidencias son contundentes», explicó el doctor Lucas, revisando las grabaciones y documentos médicos. «Tenemos base para procesos por fraude, maltrato, administración indebida de medicamentos controlados, falsificación de diagnóstico médico y posiblemente intento de apropiación indebida. Quiero que paguen por todo. Lucas, cada minuto de sufrimiento de mi madre. Y pagarán. Pero debo advertirle, cuando su esposa se entere, la reacción será impredecible. Personas como ella, cuando están acorraladas, pueden volverse extremadamente peligrosas». El reportaje del periódico fue publicado a la mañana siguiente, un martes explosivo para Buenos Aires. El titular rezaba: «Escándalo Instituto de Lujo para Ancianos esconde pabellón de horrores». La historia de doña Sida era contada en detalle, junto con testimonios de ex empleados y familiares de otros ancianos mantenidos en condiciones similares. Mientras tanto, en la mansión, Mauricio supervisaba personalmente el regreso gradual de doña Sida a la vida normal. Los médicos habían recomendado descanso y alimentación adecuada para revertir los efectos de la internación. Poco a poco, con la disminución de los medicamentos en su organismo, su lucidez y vitalidad comenzaban a regresar. La mañana del miércoles, el sonido de neumáticos chirriando en la entrada de la mansión anunció la llegada tempestuosa de Débora. Ella irrumpió por la puerta principal como un huracán, el rostro contorsionado en una mezcla de furia y pánico. «¿Qué significa esto?», gritó, blandiendo el periódico del día anterior. «¿Cómo te atreves a exponerme de esta manera? ¿Cómo?». Sus palabras murieron en la garganta cuando vio a Mauricio tranquilamente sentado en la sala de estar,
al lado de un hombre que ella reconoció como su abogado. En el sofá opuesto, para su completo horror, estaba doña Sida, pálida, más delgada, pero indiscutiblemente presente y alerta. «Hola, Débora». La voz de Mauricio era gélida. «Bienvenida de nuevo». ¿Cómo?» Ella balbuceó, el rostro perdiendo todo color. «¿Cómo está ella aquí? ¿Cómo descubrí tus mentiras? ¿Cómo sé que tú y Pablo tramaron todo desde el principio? No sé de qué estás hablando. Claramente, hubo un malentendido terrible con el instituto, pero yo también soy víctima. Creí en el diagnóstico médico, en las recomendaciones profesionales». «Ahórranos eso, Débora». Mauricio la interrumpió, haciendo un gesto al abogado, quien colocó una grabadora sobre la mesa. «Tenemos todo documentado. Tus conversaciones con Pablo, tus instrucciones a los empleados, tu plan detallado para deshacerte de mi madre y asumir el control total». Las grabaciones comenzaron a sonar. La voz inconfundible de Débora, discutiendo fríamente cómo había saboteado el pastel en la cena con los Mendoza, cómo había escondido objetos para hacer que doña Sida pareciera confusa, cómo había puesto la medalla en el congelador para simular un comportamiento irracional. Débora palideció aún más, pero rápidamente recuperó la compostura. Su mente ágil ya calculaba salidas, ángulos, contraataques. Las grabaciones pueden ser editadas, manipuladas. Eso nunca sería aceptado en un tribunal. Quizás no aisladamente, pero combinadas con los testimonios de los empleados de la casa, con los informes médicos que comprueban la medicación indebida, con la investigación ya en curso en el Instituto del Sol, el panorama es bastante claro. Ella cambió de táctica instantáneamente, sus ojos llenándose de lágrimas ensayadas. «Mauricio, no entiendes. Hice esto por nosotros. Tu madre estaba interfiriendo en nuestra vida, en nuestra oportunidad de construir una familia. Los negocios estaban sufriendo, tú estabas dividido. Solo quise proteger nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?». Mauricio rió sin humor. «O tu futuro, Débora. Porque descubrí cosas más interesantes en los últimos días, como el hecho de que tu ex prometido, aquel que convenientemente falleció dejándote como beneficiaria del seguro, también tenía una madre anciana que misteriosamente terminó internada en condiciones similares». El shock en el rostro de Débora fue genuino esta vez. Ella no esperaba que él hubiera ido tan lejos en sus investigaciones. «Eso es absurdo». «Difamación. Voy a demandarte por eso. Siéntete libre. Tus demandas pueden hacer fila detrás de las nuestras, y la policía está muy interesada en reabrir el caso de tu ex prometido, ahora que surgió este interesante patrón de comportamiento». En ese momento, como si fuera acordado, sonó el timbre. El doctor Lucas abrió la puerta a 2 policías y una fiscal, quienes entraron con expresiones graves. «¿Señora Débora Alburquerque?». La fiscal preguntó formalmente. «Soy la doctora Alejandra Méndez, del Ministerio Público. Estos son los detectives Silva y Roca. Tenemos algunas preguntas sobre su participación en los eventos relacionados con la internación de María Aparecida Alburquerque en el Instituto del Sol, y nos gustaría que nos acompañara a la comisaría». El rostro de Débora pasó por una metamorfosis impresionante, del shock a la furia, de la furia al cálculo frío, y finalmente a una máscara de dignidad ofendida. «Esto es un ultraje. Soy inocente de cualquier acusación. Mi abogado». «Puede contactar a su abogado desde la comisaría, señora». El detective Silva respondió profesionalmente. «Por favor, acompáñenos». Mientras los policías conducían a Débora hacia afuera, ella lanzó una última mirada venenosa a Mauricio y doña Sida. «Te arrepentirás de esto. No ha terminado». Cuando la puerta se cerró, un silencio pesado planeó sobre la sala. Finalmente doña Sida habló, su voz débil pero determinada. «Es triste ver tanto odio en alguien tan joven y privilegiada. ¿Qué vacío debe existir dentro de ella para necesitar destruir a los demás así?» Mauricio se arrodilló ante su madre, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Usted tiene un corazón que yo jamás mereceré, mamá. Después de todo lo que ella hizo, el perdón no es para ella, hijo. Es para nosotros mismos, para no cargar el peso del rencor». Doña Sida sonrió suavemente. «Además, la verdadera punición de Débora no será la prisión o la condena legal, será vivir con el vacío que ella misma creó». En las semanas siguientes,
La vida en la mansión Alburquerque se transformó completamente. La antigua habitación de doña Sida fue restaurada, no exactamente como era antes, pero con un nuevo equilibrio, la simplicidad y el calor que ella valoraba, combinados con la comodidad que su hijo podía proporcionar. El escándalo del Instituto del Sol adquirió proporciones nacionales. Las investigaciones revelaron decenas de otros ancianos mantenidos en condiciones similares, y la institución fue clausurada por las autoridades. El doctor Pablo Montero tuvo su licencia médica revocada y enfrentaba múltiples procesos. En cuanto a Débora, después de una breve detención, fue liberada para responder en libertad, pero las evidencias en su contra se acumulaban. El caso de su exprometido fue reabierto, y las investigaciones profundas revelaron un patrón perturbador de comportamiento manipulador y posiblemente criminal. Una tarde soleada de domingo, 3 meses después del rescate de doña Sida, la mansión Alburquerque recibía invitados por primera vez desde el desastre con los Mendoza. Pero esta vez no era un evento para impresionar a inversores o exhibir estatus. En el jardín, meticulosamente preparado por Renato, mesas simples pero elegantes habían sido dispuestas bajo los árboles. El olor a asado y delicias caseras llenaba el aire. Empleados de la casa, vecinos, amigos verdaderos, todos reunidos en una celebración de vida y gratitud. En el centro de todo, doña Sida sonreía, recuperada y radiante, rodeada de personas que genuinamente la amaban. Su cuerpo aún cargaba las marcas de los meses de confinamiento, pero su espíritu había renacido, más fuerte y más sabio. Mauricio observaba la escena con el corazón lleno. Los negocios se estaban recuperando lentamente. El escándalo inicialmente había afectado la reputación de la empresa, pero la forma en que él había enfrentado todo, priorizando la justicia y la familia por encima de los intereses comerciales, había conquistado un nuevo tipo de respeto en el mercado. Más sorprendente aún, Ricardo Mendoza había retomado contacto recientemente. Impresionado con la integridad demostrada por Mauricio al exponer a su propia esposa y enfrentar el escándalo para salvar a su madre, el empresario reconsideraba la sociedad en el resort. Al final de cuentas, son valores como esos los que quiero asociados a mis negocios, Ricardo había dicho al teléfono, no las apariencias perfectas que tu ex esposa tanto valoraba. Renato se acercó discretamente a Mauricio, interrumpiendo sus pensamientos. Señor, está todo como doña Sida pidió. El pastel de maíz con dulce de guayaba está listo para ser servido. Gracias, Renato, por todo. Mauricio sonrió mirando al jardinero que ahora ocupaba una posición de confianza en la familia. Sin usted, solo hice lo que cualquier persona decente haría, señor. No, usted arriesgó todo para salvar a alguien que apenas conocía. Eso es extraordinario. En el centro del jardín, doña Sida aplaudió para llamar la atención de todos. Cuando el murmullo cesó, ella habló con una voz que, aunque no era alta, llevaba una autoridad natural que hacía que todos escucharan. Queridos amigos, gracias por estar aquí hoy. Celebramos no solo mi regreso, sino algo mucho mayor, el triunfo del amor sobre el odio, de la verdad sobre la mentira, de la familia verdadera sobre las apariencias. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de su hijo entre la multitud. Mi Mauricio cometió errores, como todos nosotros. Se dejó llevar por valores que no eran los que planté en su corazón. Pero cuando llegó la hora de la verdad, él escogió el camino correcto. Arriesgó todo, reputación, negocios, fortuna, para hacer lo que era justo. No hay tesoro más grande para una madre que ver el carácter de su hijo brillar en los momentos más difíciles. Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Mauricio mientras escuchaba las palabras de su madre. A su lado, Juana sonreía emocionada y Renato mantenía una mirada orgullosa. Algunos pueden pensar que perdimos mucho en esta jornada. Doña Sida continuó. La verdad es que ganamos lo que realmente importa. Encontramos nuestra esencia nuevamente y descubrimos quiénes son nuestros verdaderos amigos, nuestra verdadera familia. Ella levantó su copa de jugo. Entonces brindemos, no al dinero, al estatus o a las apariencias, sino al amor, el único bien que cuanto más se da, más se tiene. Todos levantaron sus copas,
y un coro de voces repitió «Al amor». Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte de Buenos Aires, lanzando un brillo dorado sobre la fiesta en el jardín, Mauricio se acercó a su madre y la abrazó gentilmente. «Gracias por nunca rendirte conmigo, mamá, incluso cuando yo me rendí conmigo mismo. Un amor de madre nunca se rinde, mi hijo, nunca». Doña Sida respondió, sus ojos brillando con una sabiduría que solo la vida y el sufrimiento pueden enseñar. «Recuerda siempre, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quién amamos y en cómo amamos». Sobre ellos, las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, testigos silenciosos de una familia que, después de casi perderlo todo, había redescubierto el significado verdadero de hogar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mauricio y doña Sida haya tocado sus corazones. El amor incondicional de una madre es una fuerza que puede mover montañas e iluminar hasta los caminos más sombríos de la vida. Si esta narrativa despertó emociones en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal para recibir más historias que exploran los lazos profundos que nos unen como seres humanos. Deje su me gusta y comparta sus sentimientos en los comentarios. Su experiencia y reflexiones enriquecen nuestra comunidad. Y manténgase atento. Cada semana traemos nuevas jornadas emocionantes que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta nuestra próxima historia.